Buenos días con todos, bienvenidos. Esta es nuestra quinta hora de clases para lo que sería educación artística 10º año. Quería hacerles acuerdo de que la siguiente semana va a ser el examen atrasado. Por favor, no olviden asistir a tiempo. Las personitas que lastimosamente no hayan podido dar el examen el día que era el examen, ¿sí? Lo más seguro es que sigamos con clase normal. Las personas que tienen que dar el examen aquí en la sala, mientras que las demás personas estaremos nomás en clase. Ya, ok. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, quizás con algo de la materia, en lo que sería quizás las notas, porque ustedes ya recibieron su libreta, ¿no? No olviden también, por favor, que los deberes atrasados los sigo calificando. Ya eso ya sería sobre una nota de 7, pero es mejor tener esa nota a no tener. Así que por favor suban las tareas que no hayan podido subir hasta ahora, ¿sí? Hola, hola. Hola, bienvenida, buen día. Ya, ok. El día de hoy, en lo que sería educación cultural y artística, vamos a ver algo sobre lo que es la ilustración gráfica. Como nosotros pudimos ver con anterioridad en el primer bimestre, vimos lo que eran las bellas artes, el teatro, la producción audiovisual, etcétera. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre lo que es la ilustración gráfica. Como podemos ver ahí en la imagen, generalmente ya nos está dando un pequeño avance de lo que sería. Ok. La ilustración gráfica. Generalmente nosotros siempre nos hemos topado con lo que sería la definición de la ilustración gráfica en nuestros libros de texto, en lo que sería en la calle, quizás algún panfleto que tenemos que nos pueden ofrecer en la mano, periódico, etcétera. Si bien es cierto de que más que todo la fotografía, más que todo la fotografía es lo que nos abunda más en lo que serían los periódicos, por ejemplo, cuando son algunas noticias de el momento actual, pero aún así la ilustración gráfica sigue siendo importante para cuestiones diferentes. Tenemos, por ejemplo, que la ilustración gráfica, todos hemos crecido junto con la ilustración. Las ilustraciones tienen las claves del mundo que existe en nuestra imaginación y cuya descripción no sería posible sin ella. Desde que éramos niños, los libros ilustrados, los cómics, los anuncios, carteles, etcétera, nos nutrieron de actitudes e información y también nos ayudaron a desarrollar nuestros sentidos visuales. Ahora, si nosotros queremos ver una definición de lo que sería la ilustración, si ustedes van a Google y ponen ilustración gráfica según la Real Academia de Española, nos dice que la ilustración gráfica es una estampa, un grabado o un dibujo que adorna un documento o libro. Entonces, podemos decir nosotros que la ilustración gráfica es una forma visual de comunicación que consiste en llegar el mensaje que quiere transmitir a través de las ilustraciones. Entonces, esta ilustración, en cambio, sí puede ser un dibujo, un grabado, una estampa, que puede servir para adornar y hacer que el mensaje llegue más claro al espectador. Ya. Originalmente podemos decir que podemos encontrar ilustraciones adornando lo que son el texto, con los que generalmente enriquecen y complementan la información, haciendo más sencilla que nosotros, los lectores, o cuando estemos estudiando en un libro, sea mucho más fácil asimilarla.
Acordémonos que en la época antigua generalmente la gente era analfabeta, es decir, no tenía educación y estudios. Y entonces para hacerle llegar algún mensaje era mediante ilustraciones, mediante dibujos, porque estas personas no todas sabían leer. Un segundito. Ya. Ok. ¿Alguien podría ayudarme, por favor, con el primer párrafo? Yo mismo. Yo Gracias. me, Ya, señorita Marislenia, ayúdeme primero, ¿sí? Listo. La fuerza de la ilustración y el número casi infinito de formas en que puede usarse ha hecho que no desapareciera o fuera relegada a medida ¿Y que las cuánto hay valor técnicas total? data y digitales han ido creciendo. Ya, gracias. Como bien pudimos escuchar, generalmente uno creería quizás que debido a la fotografía, este tipo de arte desaparecería, pero aún así se sigue usando en varias cuestiones, como por ejemplo las que vamos a ver más adelante de lo que sería, por ejemplo, la ilustración científica. Entonces, tenemos que lo cálido y humano de la ilustración es la cualidad especial que por encima de otra cosa. Le asegura que siempre formará parte de herramientas del diseñador gráfico, del dibujante, del pintor, en términos generales del artista. El objetivo de todo arte visual es la producción de imágenes. Cuando éstas se emplean para comunicar una información concreta, ya suele llamarse ilustración. La ilustración gráfica es la disciplina que estudia la aplicación de los procedimientos y el manejo de las técnicas para la producción e investigación de los mensajes visuales. Entonces, hay veces en el que una persona quizás quiera formar parte de este mundo, de este tipo de carrera. Entonces, generalmente para ser un ilustrador, se necesita ciertas cosas, como por ejemplo tener un buen manejo de lo que sería tradicionalmente a lápiz o ya en esto de actualmente ya sería más a computadora. Tiene que tener, por ejemplo, un conocimiento sobre la anatomía humana, la anatomía animal, que es generalmente la que se le puede ver en los libros de texto o en los libros infantiles también. Tiene que tener un tipo de conocimiento sobre lo que es el diseño de personajes, la luz, el color, cómo mezclarlos, cómo tenerlos juntos, etcétera. También tiene que tener un tipo de ¿cómo se diría? Fundamentos. Tiene que tener fundamentos acerca de lo que es la forma, el espacio, la composición, la perspectiva, el encuadre, etcétera, de lo que serían las imágenes. ¿Alguien me ayuda con ese párrafo, por favor? sí, licenciado. Ya, gracias, señorita Ana. La ilustración gráfica. La función de la ilustración gráfica se refiere a la solución de problemas de interacción humana que implican la transferencia de información, la vinculación directa a los procesos de intercambio de conocimiento, estrategias, instrumentos, procedimientos, recursos, conceptos del lenguaje visual. Sí mismo, el lenguaje visual se relaciona con más sentidos, en especial con el oído, por lo cual influye también a los medios audiovisuales. Muchísimas gracias, señorita Ana. Entonces tenemos que la función de la ilustración gráfica se refiere a la solución de los problemas de la interacción humana, que implica la transferencia de información. Con nosotros tenemos, por ejemplo, aquí la imagen del lado izquierdo, a pesar de que no haya ni una sola palabra, ni una sola letra, ¿transmite o no transmite un mensaje? ¿Ustedes qué creen? Sí, Por sí. ejemplo, el de la imagen de arriba.
¿Qué les podría Sí. parecer? Está indicando que es una Ay, Una bebida gaseosa. sí, exactamente. A ver, un segundo. Mil disculpas, caballero Leonel. No me di cuenta y le apagué el micrófono. Disculpe. Ya. Y lo que sería la parte de abajo, por ejemplo, a mí al verlo me da hambre. No me está diciendo compra, pero debido a la hora ya me da hambre. Generalmente. Ensalada. Delicioso. Ujú. Ya. Ya. Tenemos que el papel de la ilustración es de suma importancia para el diseño gráfico. Se puede decir que van de la mano, pero también son un poco diferentes. La ilustración nos da la referencia de nuestra propia vida, de todo lo que vemos y observamos y de nuestras impresiones y experiencias del mundo que nos rodea, y también de nuestras propias vivencias. La ilustración siempre forma parte de la vida. Entonces, generalmente nosotros podemos decir los que podemos creer en cierta manera que pueden ser sinónimos lo que es diseño gráfico y lo que es la ilustración gráfica. En cambio, podemos decir que el diseñador gráfico puede recibir un encargo de un cliente, cualquier cliente, y este lo plasma siguiendo las indicaciones y directrices de lo que el cliente quiere, de lo que el cliente le pide. Como un personal, como un profesional, perdón, como un profesional creativo que es el diseñador gráfico, tiene la misión de incluir su estilo y su capacidad para poner las ideas en imágenes en el proyecto. Sin embargo, su personalidad está subordinada, por decirlo así, al producto para lo cual se debe realizar el diseño. En cambio, el ilustrador también trabaja por encargo y también debe seguir las directrices del cliente, pero en este caso es un profesional que tiene mayor libertad creativa y se requiere que plasme claramente su propio estilo. Yo no sé si ustedes quizás vieron en las noticias de, si mal no me equivoco, creo que fue en Quito, en un lugar, una de las ciudades de la sierra, que fue un pintor a justamente crear un mural aquí en Ecuador, pero con su propio estilo. Un mural de lo que sería el pueblo indígena, pero no sé si lo vieron, que en cambio tenía en la mitad un Pikachu. ¿Vieron en las noticias? Porque lastimosamente creo que fue No, vandalizado. sí, sí se vio y la conclusión es que por lo que Pikachu ha sido dentro de la se, Ex- normal, sí. Exacto, a mucha Ujú. gente no le gustó que obviamente dentro del mural que quería hablar sobre lo que era la cuestión indígena, las costumbres indígenas, el pueblo indígena, haya colocado un Pikachu que no tiene absolutamente nada que ver. Pero en este caso podemos decir que él es un ilustrador. ¿Por qué? Porque él tiene su propio estilo. Y si nos damos cuenta, en estos momentos no recuerdo el nombre del pintor, pero él justamente todas sus obras les gusta poner lo que son referencias a la época actual, a la época contemporánea, a lo que se está viviendo. Entonces, él mezcla ese tipo de cosas. En este caso, el pedido de la gobernación, del gobierno, de la gente, fue que él plasmara lo que es el pueblo indígena, pero él le puso su propio estilo, no solo en el dibujo, sino también agregando una imagen contemporánea, porque era el estilo que él hacía. Obviamente, lastimosamente, no muchas personas sabían de que este artista hacía ese tipo de cosas, de que él colocaba, hacía lo que la gente le pedía, lo que se le solicitaba, como una persona que trabaja, obviamente tiene que hacer lo que se le solicita, pero también puede plasmar su propio estilo, que en este caso a él le gusta mucho incorporar lo que es cultura contemporánea, cultura actual, algo que se está viviendo. Bueno, aunque supongo que la gente o la persona que contrató, en este caso supongo que fue la municipalidad, el gobierno, quizás debería haber buscado un artista que no quisiera poner su estilo de esa manera, ya que obviamente algunas personas lastimosamente no sabían que ese era el estilo de este pintor y no les gustó y si mal no me equivoco fue vandalizado porque recuerdo haberlo visto en las noticias. No sé si se limpió, se pudo limpiar o no, pero hasta ahí nomás yo me quedé en esa noticia. Pero bueno, entonces eso era un ejemplo de lo que se podría decir que es la diferencia entre un diseñador gráfico y un ilustrador. Tenemos unos ciertos tipos clases de ilustración. Por ejemplo, ilustración científica. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con el primer párrafo? Listo. Gracias, señorita Susana.
Cuando hablamos de ilustración científica nos referimos a un tipo de dibujo detallado, con el propósito de afirmar visualmente los temas de investigadores de disciplinas, astronomía, arqueología, medicina, botánica, zoología, etcétera. Muchísimas, siga. Es aquella ilustración cuya función es la comunicar y expresar una información concreta a través de registros mecánicos o manual de imágenes al servicio de la ciencia. Muchísimas gracias, señorita Susana. Nosotros tenemos nuestros libros de ciencias naturales, quizás de estudios sociales. General, ya pongámoslo algo más actual, ciencias naturales. Cuando nosotros estamos viendo, no recuerdo ahorita en qué año se ve lo que son la clasificación, lo que serían los mamíferos, las aves, los peces, etcétera. Generalmente en estos libros siempre muestran imágenes del interior del animal. Yo recuerdo perfectamente en mi libro de ciencias naturales justamente la imagen de lo que es una rana por dentro, de lo que es una gallina por dentro, un pez por dentro. No sé si se han dado cuenta que en varios libros hay así. Obviamente se puede tomar una foto, pero ¿ustedes creen que sería agradable ver literalmente en tu libro de texto una gallina abierta con todos los órganos ahí clasificados? Obviamente clasificando qué es cuál, pero o sea, les gustaría? No, Y no, prefiero una ilustración. Exacto, o sea, es algo que podemos tomar una foto, nosotros podemos tranquilamente coger, quizás ver las partes de la planta, abrir una flor, tomar una foto y subirlo en el libro de texto, pero hay ciertas cuestiones que como que no serían muy agradables a la vista. Está ese ejemplo. Obviamente, por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes que nos da sobre los dinosaurios y nos da sobre lo que sería el sistema solar. Sería imposible tomarle una foto a un dinosaurio porque actualmente ya todos están extintos, pero por los fósiles se tiene una cierta idea, una cierta noción de cómo eran. Ya la cuestión del color ya sería parte de la ilustración también. Nosotros no sabemos en realidad qué colores tenían, pero se cree que debido a que acordémonos que todo evoluciona y todo se va adaptando al ambiente, se creía que tenían colores justamente como el ambiente que los rodeaba para poder escabullirse, esconderse cuando estaba algún depredador, etcétera. Entonces se tiene nociones de eso y justamente por eso al momento de presentarlo, enseñarlo en un libro, se necesita lo que es la ilustración. En este caso le decimos ilustración científica. Ujú. Ok, lo que sería también la ilustración científica es una disciplina en que sí podemos decir que se combinan ambas cosas, tanto el arte como la ciencia, porque no importa lo talentoso o talentosa que seas a la hora de dibujar, si no sabes sobre anatomía, puede ser anatomía de animal, anatomía de personas, cuando vemos en nuestros libros las partes del hueso, los músculos, si no sabes de anatomía, no puedes dibujarlo correctamente. Eso ya no sería una ilustración científica. Entonces, podemos decir que el objetivo que tiene esta ilustración científica es representar la información para que sea interpretada por un determinado público. En este caso, bueno, sinceramente cualquier edad sería mejor tener un dibujo gráfico, una ilustración gráfica de alguna parte del cuerpo humano, intestinos, pulmón, etcétera. Si es mejor tenerlo nomás en una ilustración gráfica. Y bueno, pero se trata de una aproximación visual a un concepto científico que sea clara, que sea precisa y que sea objetiva. Aunque sea ilustraciones gráficas, como muchas personas pueden decirle dibujos, aunque sean dibujos, en esta cuestión de ilustración científica tiene que ser lo 100% real y correcto. Cuando hablamos de animales, cuerpo humano, etc. ¿Alguien me ayuda con este párrafo, por favor? los mis. Muchísimas gracias, Benjamín. Ayuda. La ilustración científica desde las enciclopedias, expediciones y relatos de viaje, así como las guías nos han dado a conocer nuestro entorno. Han, han sido una fuente de conocimiento y acercamiento a la naturaleza. Ilustraciones de libros científicos
en donde se aclara mediante una imagen lo que se explica esto, de un modo realista. Por ejemplo, ilustraciones de economía e ingeniería, normalmente realizadas mediante grabados. Ok, muchísimas gracias, Benjamín. ¿Qué son los bestiarios? Lo que son los bestiarios es un compendio, es decir, una acumulación de lo que eran las bestias en esos tiempos y que se hicieron muy populares en la Edad Media en forma de volúmenes ilustrados para saber, para conocer qué animales había, cómo eran fisiológicamente, qué comían, etcétera. Ok, la ilustración literaria. La ilustración literaria fue importante para el desarrollo cultural en el siglo XVIII y tuvo un número importante de lectores de mediana edad y por lo tanto un gran número de artistas que creaban dichas imágenes. De especial importancia fue el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra a partir de mediados del siglo XIX. Con William Morris y Aubrey Beardsley surgió entonces el renacimiento en la ilustración de los libros modernos y tal como lo conocemos hoy, especialmente llamado Art Nouveau. También en esta fecha surgieron movimientos como la caricatura o la historieta. A comienzos de la época moderna comienza ya a usarse para la ilustración de los libros infantiles. Cuando hablamos de ilustraciones literarias, se tiene a representar como verdades pictóricas. Así que hay generalmente una descripción casi exacta de la realidad en algunas de ellas. E incluso si la imagen representa la ficción narrativa de carácter fantástico o de carácter dramático, se hace hincapié a que la creación sea de una escena creíble. Generalmente en este tipo se usa también lo que son las fotos del hiperrealismo, que son fotos que se ven imágenes hiperrealistas que se ven exactamente igual y que uno puede incluso creer que es una foto. Su nacimiento se sitúa entre la década de 1960, aunque anteriores a dichas fechas se conocen ejemplos de libros ilustrados que se podrían enmarcar dentro de esta definición. En la actualidad, este género, dado que nos encontramos en la época dominada por las imágenes, se encuentra en su edad de oro, ya que son numerosas las editoriales que apuestan por este formato, más visual y práctico a la hora de transmitir ideas y que bien pueden ser sencillas o complejas. En un principio, en este tipo de publicaciones, cada página contenía fragmentos de texto acompañados por una única imagen. De este género ha ido evolucionando de tal forma que existen ya obras sin texto, compuestos exclusivamente por las características narrativas de las ilustraciones o imágenes próximas al género de la novela gráfica, y otras que no combinan estas dos formas de expresión en el mismo espacio, sino que ubican en los lugares independientes de las obras. Generalmente hay libros, podemos decir infantiles, en el que no todas las hojas hay imágenes, sino que cada 2, cada 3 hojas muestra una escena que está narrando dentro del libro mismo. Entonces, generalmente se refiere a eso con lo que son las ilustraciones literarias. La ilustración publicitaria. ¿Alguien me ayuda con el primer párrafo, por favor? Yo le hice. Muchísimas gracias, Nelly. Ayúdeme, por favor. En los últimos 50 años de ilustración publicitaria, se ha resultado ser importante, no solo para la creación de carteles, sino también para envases y productos creados, ya que ofrece al espectador una visualización rápida de información, por ejemplo, en folletos de instrucciones. Ya, muchísimas gracias. Si desea puede seguir leyendo. La ilustración publicitaria también ofrece ventaja con respecto a la fotografía, ya que se puede cargar de connotaciones emocionales y naturales que fotografía no alcanza. Ya, muchísimas gracias.
Me faltan mis lentes, Ya. Entonces, acordémonos por favor que antes de la fotografía, aún así ya existía el periódico, la manera en que las personas podían conocer sobre las noticias y que se sucedía día con día, lo que era políticamente, económicamente, etcétera. Anteriormente existían trabajos, un departamento o por decirlo, un aula completa, un departamento completo de personas que se dedicaban a lo que era la ilustración. Obviamente se duplicaba, no tenían que hacerla más de una vez, pero para diferentes noticias habían diferentes personas que eran las encargadas de darle una ilustración a a todos estos acontecimientos. Cuando hablamos también de ilustración publicitaria, estamos hablando ya también del momento de ofrecer algo, un producto, un servicio. Como podemos ver en la imagen que a pesar de que hay dos personas, podemos darnos cuenta de que la publicidad en sí es de la Pepsi, Pepsi Cola, donde se encuentra en la parte de al lado de la señorita con lo que son las gaseosas. Entonces, lo que trataba de hacer era transmitir un mensaje en esos tiempos que especialmente no había la fotografía. Ahora, incluso actualmente, se puede decir que también es recurrente usarla. ¿Por qué? Porque a pesar de que la fotografía nos muestra las cosas tal como es, hay veces que se necesita quizás una connotación emocional que no se pueda ver en una fotografía o algún tipo de imagen caricaturesca que la fotografía no alcanza. Tenemos que la ilustración publicitaria tiene una amplia área de trabajo, fortalecida por las técnicas actuales de diagramación por computadora. Ya estos generalmente ya serían de los programas que hay, como es el Photoshop, diseño, animación 3D, CorelDRAW, etc. Los recursos infinitos de Internet y los aliados precisos como la fotografía. La ilustración publicitaria ha potenciado el dibujo trasladándolo a un campo artístico de mucho mayor alcance, ya sea en empaques, en los logotipos, en los afiches, mascotas publicitarias, cómics, animaciones, etc. Visualizaciones de servicio o artes conceptuales de productos. La ilustración es un arma poderosa de ventas que llega al consumidor de manera concisa y clara, facilitando así su toma de decisiones. Ningún arma publicitaria quedaría completa si es que la ilustración no le diera el punto final, el brillo de distinción en la marca que pretende. Y tenemos también lo que es la ilustración editorial. En la ilustración editorial, la ilustración de libros es una actividad profesional que ha cobrado una gran importancia en virtud, entre otras cosas, de un relativo crecimiento de la cultura visual a la par de con los números de los lectores. Afortunadamente, en lo que es estos últimos quizás 30, 40 años, la juventud está leyendo un poco más de lo que leía antes. Antes era normal que no leyeran tanto, más bien por estos lares del mundo. Generalmente en la cultura europea es muy muy consistente en lo que es que los estudiantes lean. En cambio aquí generalmente quizás no se lee mucho, pero ya en lo que es el continente, ya en los últimos años se está leyendo un poco más. Entonces es importante generalmente darle a los niños este tipo de cultura, que ellos sepan leer, que ellos puedan leer, y para ellos un libro solo con texto sería muy pesado. Entonces, la ilustración que hay en todos estos libros es importante, ya que les da una facilidad a los niños para poder ver, para poder adaptarse y para poder imaginar al momento de que están leyendo. Ya, a pesar de que efectivamente, evidentemente, la industria editorial está siendo afectada por la recesión económica y por el impacto de la revolución tecnológica en curso. ¿Por qué? Ya que generalmente en estos momentos, en vez de ir a un lugar y comprar un libro, quizás encuentre el mismo libro en PDF en lo que es en el Internet. Entonces, esto ha hecho que varios de los editoriales se vean en problemas, ya que no tienen ganancias al momento de que la gente compra los libros. Es un hecho de que el libro no solo sigue teniendo un peso enorme como medio de acceso y divulgación de la cultura, sino que ha sido capaz de adaptarse a esas nuevas herramientas digitales que hoy están puestos a nuestro alcance.
La ilustración editorial es un campo amplio, variado y apasionante en el cual el artista encuentra en el texto escrito el insumo para desarrollar una voz propia, un discurso a partir de las imágenes. O sucede también que el ilustrador construye su propio texto a partir del lenguaje visual. Esto coloca al ilustrador en una relación especial con los lectores, quienes del otro lado de la página pueden encontrar en su obra contenidos o significados que no estaban en el texto, o bien llegar a un universo narrativo concebido desde las imágenes. En todo caso, el ilustrador tiene en sus manos la posibilidad de llevar al lector hacia una constelación de sentidos. Bueno, aquí les hice una pequeña tarea, ¿sí? Coloque un ejemplo de ilustración científica, ilustración literaria e ilustración publicitaria. Puede ser uno solo de cada uno. Si desean, pueden ser dos de cada uno, como ustedes gusten. Recuerden también que pueden usar lo que son las láminas. Esas también son ilustraciones para las personas que quizás se les haga difícil bajar alguna imagen de la computadora. Es que como un modo de y se pone el Sí, o sea, sí. simplemente poner, por ejemplo, ilustración científica y una imagen de ella, de lo que es la ilustración científica. Ya. Ujú. No se escribe lo que significa. No, solamente la imagen, nada más. Ya, mis, gracias. Voy a tomarles lista, ¿sí? A ver. Ok, estamos en nuestra quinta hora de clases. Acosta Muñoz. Presente, Miss. Ok, Bravo Mero. Carranza León. Cedeño Mesa. Cedeño Montalbán. Presente, mis. Ok, Chavarría Ostaiza. Presente, mis. Cordero González. Wale Rivera. Presente, Miss. Ok, Holguín Chilán. Presente, licenciada. Buen día, Holguín Gómez. Presente, Miss. Ok, Holguín Gómez. Holguín Pinza. Holguín Pinza. Allá. Presente. Ok. Macías Prado. Macías Yes. Baylis. Licenciada. Ok, Macías Baylis. Ana. Mera Pérez. Moreira Andrade. Moreira Holguín. Presente, Miss. Ok. Moreira Andrade no se encuentra. Ya. Muñoz Toalombo. Pizarro Caicedo. Presente, Miss. Ok. Pluas Espinosa. Pluas Espinosa. Ok. Reuto Ponare. Presente. Robles Maldonado. Presente, mis. Ok. Rodríguez Rodríguez. Rodríguez. Presente, Miss. Ya. Romero Valladares. Miss. Ya. Presente. Ok. Sánchez Córdoba. Sánchez Córdoba. Presente, licenciada. Ya. Ya podemos salir. Sí, por favor, si desean pueden retirarse. Gracias. Sánchez Nieto. Presente, Miss. Caballero Sánchez Córdoba, usted no estuvo en la primera hora. ¿Fue?
Ya se salió. Ok. Trujillo Brito. Ok. Tumbaco Marcillo. Beas Alvarado. Ok. Que tengan un buen día, ¿sí? Les vaya Miss, bien en su última hora de clase. Dígame, ¿qué le ayudo? hay una compañera que dice que le ha enviado un mensaje, creo que en privado, para que le haga el favor y le ponga la asistencia que tiene en internet mal, dice. Ah, ya entonces, ya reviso. Gracias. Miss, sí le puso asistencia a Trujillo, Bexabe. A ver, veamos. Trujillo Besabé, sí, tiene asistencia. Quien no tiene asistencia es Tumbaco Marcillo. Ah, ok. Ya entonces, pasen bien, nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, Miss. Gracias, Miss. Igualmente, pasen bien, gracias.